Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Para el podcast del día de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional y maestro en Calidad, el licenciado Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy motivado, emocionado por el tema que vamos a platicar y también feliz de tenerte nuevamente en este programa. Excelente, pues la verdad es que es un tema muy interesante que les va a ser muy útil a las empresas que quieren llevarlo a la práctica en una época en donde la competitividad empresarial es muy importante. Entonces, el considerar este tema, la verdad es que les va a ser muy útil. Gracias. En podcast pasados hablábamos brevemente de las competencias y por los comentarios que hemos recibido, fuimos al grano, ¿no? Decidimos hablar más sobre este tema y el tema del podcast del día de hoy es la administración de recursos humanos por competencias. Para empezar en materia, Jorge, ¿qué pudiéramos decir como introducción a esto, a llevar un departamento de recursos humanos enfocado en las competencias? Sí, pues miren, las empresas realmente con mayor éxito en el mundo son las que se enfocan a las competencias de sus colaboradores. Muchas empresas lo hacen, pero lo hacen de manera desorganizada, pero al final de cuentas no da un resultado eficiente. ¿Qué significa esto? Bueno, que definitivamente, aunque sí es un tema que sí se escucha y muchas veces sí se oye, no se hace de la manera ordenada y entonces el resultado que se tiene no se logra. ¿Qué significa administrar a la gente mediante competencias? Bueno, implica que cuando tú te vas a enfocar a administrar el potencial o la capacidad que los colaboradores tienen, lo vas a hacer mediante competencias. Las organizaciones que lo hacen, entonces hacen un esquema en donde van a definir todas las competencias claves para cada rol o para cada puesto. Y ahorita vamos a definir un poco qué es esto. Y entonces esas competencias claves son las que se usan para todo el proceso organizacional que el colaborador está involucrado, desde atraerlo, incorporarlo, desarrollarlo y retenerlo. O sea, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, que se tiene que dar el tiempo, la organización, de definir cuáles son aquellas competencias que cada puesto necesita para que tenga éxito. No es la misma competencia o las mismas competencias que necesita un puesto de ventas, un puesto que está en las áreas administrativas o un puesto que está en el almacén. O sea, cada uno de los roles o de los puestos necesita competencias diferentes. Entonces, definirlas correctamente y administrarlas para el bien de la organización va a ayudar a que tengan el éxito que se espera. Esta parte es el comienzo, ¿no? La identificación de estas competencias, cómo mapear las competencias para administrar así el departamento de RH y el capital humano. Y es importante lo que decías, ¿no? Identificar que no son las mismas competencias para un vendedor que para un personal operativo o para alta dirección. Y no es la misma competencia un vendedor al consumidor a un vendedor a empresas, ¿no? Se tiene que tener muy en claro esto y las empresas deben de mapear estas competencias. ¿De qué manera sería oportuno, una vez mapeadas, llevar el respaldo o llevar el seguimiento a esta información tan importante? Porque es la columna vertebral de llevar este proceso. Bueno, lo primero que se tiene que hacer entonces es que se junte la gente especializada en cada puesto y entonces hay que entrevistarlos, precisamente a los líderes, para el preguntar cuáles son las competencias que se necesitan para que este puesto dé el resultado esperado. Es decir, cuál es el puesto ideal. Y muchas veces inconscientemente ven al colaborador X que sí lo logra y entonces dicen, bueno, yo quiero a alguien como Juan o como Luis o como Pedro, ¿verdad? O como quien sea. Entonces, pero eso no significa pues que tú tengas más información. El hecho que te digan yo quiero a alguien como él o como ella, no significa con eso de que ya automáticamente tú vas a decir, ah, bueno, voy a hacer un clon o voy a buscar en el mercado a alguien que sea idéntico, que más o menos hable igual. Y esto que dices sucede mucho, ¿no? Hay un colaborador que destaca entre los demás
y el líder dice, bueno, quiero que sea como, y le pone el nombre de la persona al puesto, cuando debería de ser al revés, ¿no? De identificar qué competencias requiere el puesto y bueno, si los colaboradores lo cumplen, adelante, o igual pudiéramos, más adelante vamos a ver el tema del desarrollo, ¿no? Pero es muy importante lo que mencionas, no pensar que José es el ideal para el puesto, sino las competencias que desarrolla tal persona. Entonces, ya que tienes a alguien en el ideal de lo que tú esperas, entonces dices, a ver, ¿cuáles son las competencias que tiene que me están contribuyendo al logro de la organización? Entonces ya empiezo a analizar, a ver, es un buen comunicador, se necesita la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo. Entonces ya empiezas tú a describir las competencias que tiene quizás él o ella para dar el resultado. Y entonces, ¿cómo cuando vas a filtrar tú, vas a filtrar a alguien que tenga las mismas competencias? Fíjate, no necesariamente la misma personalidad, porque al otro puede ser extrovertido y quizás el que tú buscas es, a lo mejor encuentras a alguien que tiene las mismas competencias, pero que es serio. Pero estamos hablando de competencias, no de personalidad, son cosas diferentes. Una competencia, ya lo hemos dicho, es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y los valores que alguien tiene. Entonces, cuando hablas en las habilidades, es precisamente lo que la persona hace en la práctica. El conocimiento es si tiene el conocimiento, la información para llevar a cabo el puesto, ¿verdad? La actitud es la disposición que una persona tiene para que haga una actividad. Y los valores, el deber ser, es si la persona se alinea a lo que la organización ha dicho que se tiene que hacer para ese puesto. Y te voy a poner un caso. Imagínate un vendedor, como por ejemplo, que tiene mucha habilidad para negociar, hablar en público, comunicarse, cerrar ventas, pero no tiene el conocimiento en el producto. O sea, tiene la habilidad, pero no tiene el conocimiento en el producto. O otro vendedor que tiene el conocimiento en el producto, pero que no tiene la habilidad para negociar, para cerrar, para comunicar. O vamos a pensar otro caso, un vendedor que tiene el conocimiento de el producto, la habilidad, pero no tiene los valores. Es decir, miente, engaña, roba. Entonces, ¿de qué le va a servir a la organización, verdad? Otro caso, un vendedor que tiene toda la actitud, ¿verdad? Pero que no tiene el conocimiento ni la habilidad, a pesar de que lo quiera hacer. Y es que hay gente que comúnmente se ha dicho mucho y se escucha a veces que con que la actitud sea lo que tiene, con eso basta. Pero eso es un error grave porque la actitud a largo plazo ayuda mucho, pero al corto plazo no. Y te voy a poner un ejemplo simple que le va a ser útil a muchos. Imagínate tú que vamos en un vuelo, un avión, y entonces la azafata sale y dice, ayuda, ayuda, porque el piloto acaba de tener un paro cardíaco. Necesito un voluntario que pase a que nos ayude a dirigir el avión, a manejarlo. Imagínate que alguien diga, yo quiero, digo, todos quisiéramos estar ahí porque al final de cuentas vamos en el vuelo y nuestra vida está en juego. Entonces yo quiero estar ahí, a ver, dígame qué es lo que tengo que hacer. Tengo toda la actitud. Fíjate, tengo toda la actitud, pues claro, la vida está en juego, pero no significa con eso que tengo el conocimiento ni tengo la habilidad para manejar el avión. Y esta brecha de la actitud versus conocimiento, creo que se destaca más de puestos muy técnicos, ¿no? Quizás un desarrollador, en estas partes es indispensable que tenga el conocimiento, ¿verdad? No con la actitud basta. Sí, hay puestos que son demasiado técnicos, entonces ahí en ese caso, pues yo no escogería uno que tiene una actitud extraordinaria, yo más bien, yo preguntaría, ¿alguien tiene experiencia en vuelo? Y la experiencia implica entonces que a lo mejor ya estuvo involucrado en el conocimiento, en la habilidad, en la actitud, ¿verdad? Entonces, si se levanta uno que dice, mira, yo tengo habilidad en videojuegos de vuelo, pues no me sirve tanto porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que más o menos ha hecho algo que se le parece, pero no es lo mismo y entonces hay que contratarlo. No, no es Porque así. tenemos que pensar en la curva de aprendizaje que se tendrá. Y lo que estaba diciendo, cuando se quiere tener un resultado a corto plazo, no basta la actitud, porque la actitud ayuda mucho a largo plazo, pero al corto plazo un resultado no. Entonces, ahí si se levantara alguien en el vuelo y diría, yo tengo experiencia, durante 5 años hice vuelo en aviones, etcétera, pues ese es el candidato adecuado, ¿verdad?
porque tiene el conocimiento, la habilidad, la actitud y seguramente esos valores porque durante mucho tiempo lo estuvo haciendo. Entonces, hay veces que están entrevistando a alguien y más o menos como que se le parece y entonces dicen, bueno, esta persona cubre. ¿Por qué? Porque tiene la actitud. Pero fíjate, cuando las empresas quieren dar un resultado a corto plazo, la actitud es insuficiente. Necesitan tener todo lo demás. Entonces, el hacer una estrategia para administrar todo el factor humano mediante competencias es muy importante porque va a ser la columna vertebral de la administración del desempeño, de la capacitación, de las compensaciones, de la organización, porque lo vas a hacer en base a esas competencias que van a contribuir con el resultado. ¿Habrá competencias mínimas necesarias para un puesto? Es decir, competencias que sí o sí deberían de cumplir la mayoría de los colaboradores, perdón, la mayoría de los puestos. Mira, hay algo que se le conoce en las empresas como competencias generales, que esas aplican a todo el puesto, a todos los puestos. Como por ejemplo, hay empresas que el trabajo en equipo es necesario para todos los puestos. Independientemente del puesto en el que estés, tienes que saber trabajar en equipo. O sea, es una competencia genérica. Pero hay empresas que dicen, estas 4 competencias son genéricas, pero estas 8, 7 o 6 son específicas del puesto. No hay que llenar un puesto de competencias infinitas, ¿no? Porque no queremos ahí a alguien que sea el que todas puede, no. Hay que buscar las competencias para el puesto, ¿verdad? A veces son 7, 6, 8, pero no hay que pensar en un número ilimitado de competencias porque estamos pensando entonces en que nadie va a llegar al nivel, porque nadie puede todo, simplemente. Sí, claro. Creo que con esto podemos pasar a la parte del desarrollo de las competencias. Cómo las empresas, cómo los puestos de RH pueden llevar a cabo esto, ¿no? El desarrollo de las competencias en algunas personas. Mira, el desarrollo se va a lograr de muchas formas. Primeramente, con la capacitación que se dé sobre las competencias bases. Ahora sí que, si tú ya sabes que el liderazgo para ese puesto es indispensable, pues entonces quizás tú le tengas que dar cursos que se relacionen con el liderazgo, el delegar y todo lo que implica ser un líder. Entonces, ya que has identificado claramente, entonces empiezas a alinear la capacitación que vas a hacer. Ya que has identificado cuáles son esas competencias, entonces también empiezas a evaluarlas. Esto es bien interesante porque haces un plan para evaluarlas. Para eso se evalúa mediante el desempeño en el día a día o la evaluación de 360 grados, que ya se comentó eso en otro podcast. Pero tú ya, entonces, ya una vez que tú has definido las competencias, que ya dices son estas, entonces empiezas a generar toda una estrategia alrededor. Desde la capacitación, la evaluación alineada al desempeño y entonces en relación a eso enlazas también a los resultados y a las compensaciones. Si una persona, por ejemplo, para su puesto necesita una competencia en específico, vamos a imaginar un vendedor, necesita la habilidad para el cierre y no la tiene. ¿Por qué? Porque es un vendedor que no le gusta mucho hacer un cierre en frío. Es un vendedor que a veces está alargando cierres porque no le gusta mucho ser tan agresivo, tan enfocado en el cierre. Entonces, el resultado al final no se le va a dar en sus ventas. Entonces, tú no le puedes dar un incremento de sueldo sobre una competencia que es abiertamente deficiente. Tú vas a decir, lo voy a motivar si tiene una competencia tal y el resultado se ve. Porque eso es otra, ¿verdad? No basta con que yo diga que tengo la competencia. Tenemos que demostrar el resultado. Entonces, aquí como por ejemplo, hay que empezar entonces a desarrollar estrategias para la capacitación. Y la capacitación va a permitir que nosotros entonces podamos desarrollar esas competencias y medirlas y pedir que la persona las vaya desarrollando en ciertas escalas. A veces que dicen, tiene la competencia a nivel básico, fíjate, hay diferentes grados en la competencia. Nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado y nivel sobresaliente, que es cuando una persona no solamente es buena en la competencia, sino que sabe enseñarla a los demás. Eso es muy interesante, porque hay gente que es buena en la competencia. Tú puedes ser muy bueno en una competencia, pero si no tienes habilidades para enseñar a los demás, entonces quizás a lo mejor no puedes ser considerado como un líder para un puesto que aplique en el liderazgo. Porque la persona que es buena, pero que no tiene habilidad
o tiene ese temple para enseñar, no es útil entonces en puestos de liderazgo, porque solamente es individual. Es gente que sí sabe dar el resultado, pero lo hace de manera individual, ¿verdad? Para sí mismo. Que para algunos casos puede valer mucho la pena, ¿no? Sí, para muchos casos, pero para otros quizás sí se necesite que sepas enseñarla, especialmente para los puestos de Dirección. liderazgo o de dirección. Y ahí ya tú lo vas a definir, ¿verdad? Entonces, el desarrollo, fíjate, para las promociones de puestos, esa es otra, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, dentro de la empresa hay un puesto al que voy a abrir para que puedan eh, postularse para ese puesto, pues entonces yo lo que esperaría es ver cuáles competencias son las importantes para ese puesto que van a postularse, y los candidatos internos deberían de estar alineándose a las competencias. Muchas empresas empiezan a desarrollar a sus colaboradores hacia puestos futuros y hacen un plan de vida. Y entonces dicen, ok, vamos a desarrollar a esta persona hacia el puesto tal. A ver, ¿cuáles competencias tiene? Tiene estas. Y qué bueno que ya lo comentaste, ¿no? Es porque podemos avanzar a la gestión del talento y plan de carrera, que es esto, ¿no? Así es, el plan, el de carrera para definir, ok, tú eres bueno en esto, pero te faltan todas estas competencias, habilidad, conocimiento, actitud, valores, para que logres eso. Acuérdate que habíamos dicho que se necesitan que estén esas cuatro, ¿verdad? Es habilidad, conocimiento, actitud y valores. Si uno falta, ya habíamos dicho que es una competencia incompleta. Entonces, si yo ya estoy identificando que dentro de 4 años yo te voy a poner en un puesto tal, yo puedo empezarte a desarrollar desde ahorita. O tú eres un candidato, por ejemplo, para la dirección general, para la gerencia tal. Entonces, ¿cómo le hago yo? Bueno, empiezo a trabajar en tus competencias para que dentro de 4 o 5 años tú puedas estar en el puesto y puedas obtener el puesto, pero yo te estoy ayudando desde ahorita a desarrollarte. Y quizás, fíjate, algunas pues empresas hacen eso, tienen a 4 candidatos que están aspirando hacia el mismo puesto. El que desarrolle mejor las competencias es el que se va a quedar con el puesto, el que haya demostrado a través del tiempo. ¿Y qué medida o qué tiempo será el ideal para que las empresas, las organizaciones estén evaluando las competencias en su equipo? Mira, al menos lo tienen que hacer una vez al año, al menos para que identifiquen cuál ha sido el avance. Evalúas una vez al año, mínimo. Puedes hacerlo 2 veces al año. Hay quien lo hace cada 6 meses para medir en corto espacio de tiempo cuál ha sido el desarrollo sobre las competencias que cada puesto tiene. Entonces, fíjate, hay otra cosa que es un principio fundamental. Cuando la persona tiene deficiencias en sus competencias, el periodo de medición es más corto. Por ejemplo, imagínate un líder que es muy autoritario y se quejan de él porque es muy autoritario y todo lo dice. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo digo. Entonces, y sale muy mal a través de sus colaboradores en la evaluación. Los colaboradores ven que tiene una deficiencia en eso. ¿Cada cuándo lo voy a estar evaluando? No lo voy a hacer solamente una vez al año. Como él es una deficiencia muy perceptible hacia todos, necesito estarlo evaluando quizás cada 3 meses, cada 6 meses, cuando mucho. Entonces, depende de qué tan crítico sea el resultado de la evaluación, va a ser también el periodo entre que yo evalúo a uno. ¿Por qué el periodo es más chico cuando una persona tiene competencias deficientes? Porque entonces yo quiero estar al tanto de cómo va avanzando para ver si lo que yo estoy haciendo con él o si la persona está haciendo el cambio que se necesita de parte de lo que quiere hacer para que se logre el resultado para el cambio. Porque pasa que, bueno, estuviste mal, tienes que hacer cambios, te dicen. Ah, sí, está bien, lo voy a hacer. Pero cuando yo le digo a una persona tienes que hacer cambios, la persona no lo va a hacer de un día a otro. Tiene que llevar un acompañamiento y que sepa que se le está observando sobre ese periodo y sobre ese proceso de cambio. Por eso es importante en el feedback, ya en la evaluación de 360 grados, pues llevar estos planes, ¿no? Estos planes de mejora junto con los colaboradores. Mira, y te voy a decir algo que a veces pasa. Yo he estado viéndolo eso. Hay colaboradores que las competencias deficientes les vuelven a salir año tras año. Y que, bueno, por ejemplo, hay colaboradores que son muy buenos en ciertas competencias, pero tienen una deficiencia en su puesto. ¿Ahí qué podemos hacer? Es un desafío en el que se pueden encontrar más de alguno. Y la persona a veces, por su personalidad,
no hace cambios, porque su personalidad no va enfocada. A veces le pides tú, es que tienes que ser un mejor líder y la persona es una persona que no se le da a veces ser muy directo en la comunicación, a veces le da muchas vueltas. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Bueno, tienes que estarlo retroalimentando constantemente, porque si no lo es así, entonces quiere decir que se puede aventar 4 o 5 años con las mismas competencias hacia la baja. Y la persona realmente quiere hacer un cambio, a veces quieren, pero a veces no pueden. Entonces necesitamos acompañarlos. Hay que estar dándoles retroalimentación constantemente para que logren esos cambios. ¿Qué otros desafíos crees que pudieran encontrarse ya los departamentos de RH al estar administrando a su equipo en base a competencias? Yo creo que el reto más grande que se enfrentan es que primeramente hagan un cambio en la administración mediante competencias, porque estamos acostumbrados, si la empresa ya lleva 20 años, 10 años o 5 años administrando el personal de manera desordenada, sin una estructura hacia las competencias, se le va a hacer muy complicado cuando tú empiezas a meter en orden esta parte, especialmente para los líderes, porque los líderes les vas a solicitar entonces que retroalimenten en base a competencias, no en base a lo que ellos piensan, porque hay empresas que dicen, hay que darle el 5% de incremento al año a este colaborador, ¿en base a qué? No, pues es que se ve que es bueno, pero ¿en base a qué? A los resultados, hay un métrico, hay un indicador, hay algo que te diga que lo vas a hacer. Y a veces a los líderes se les complica también hacer ese cambio, ese switch entre cambiar de administración general a administración en base a competencias. Cuando administras en base a competencias, te enfrentas con que mucha gente no le va a gustar porque lo vas a medir sobre conductas. Y las conductas son claras y específicas. Entonces, el primer reto es eso, o sea, que cambien en la forma como están visualizando la administración de su área de RH, porque si no lo hacen así, se van a seguir quedando ahí estancados. La otra, que es un reto, es tener a alguien que sea el líder en ese cambio. Porque cuando vas a cambiar, ocupas un líder que jale todo y que tenga la fuerza para cambiar. Porque, como ya te dije, están acostumbrados a hacerlo. Entonces, si el líder de RH no tiene la suficiente fuerza para decir, yo voy a hacer el motor de cambio hacia la estrategia nueva, o no tiene el conocimiento, porque fíjate, él también debe de tener la competencia para administrar por competencias. Sí, claro. O sea, debe de tener el conocimiento de cómo administrar por competencias. Tiene que tener la habilidad para gestionar todo ese cambio, la actitud, el querer hacerlo y los valores para administrarlo éticamente, ¿verdad? Y moralmente. Entonces, si el líder no tiene esas competencias, bueno, los que están ahorita escuchándonos y están en estas áreas, valdría la pena que se preguntaran, ¿qué puedo hacer entonces para empezar a hacer este cambio en mis áreas en las que yo tengo a cargo? Bueno, deberían primeramente, antes que nada, ver cuáles son aquellas competencias que internamente necesitan de forma individual como líderes para dar ese cambio. Hay muchos cursos que tienen eso de administración por competencias. Por ejemplo, en la plataforma eniversi.com pueden encontrar muchos temas específicamente enfocados a RH y ahí tienen temas enfocados a la administración de RH por competencias. Busquen esos cursos, son cursos muy accesibles que les van a ayudar a desarrollar esas competencias. Entonces pudiéramos decir que, recapitulando, es definir qué competencias se requieren, ya sea para puestos nuevos o para los puestos que ya se tienen en la empresa, si es que anteriormente no se tenía una administración por competencias, definir las competencias, evaluar las competencias y desarrollar las competencias. Esto es fundamental para que toda la empresa marche sobre este objetivo, ¿verdad? Y tener el plan, lo que habíamos dicho, el plan de carrera del individuo hacia el futuro sobre las competencias que tú vas a desarrollar. Vas al puesto de dirección tal, en 5 años tú puedes estar ahí. ¿Cuáles competencias necesitas desarrollar? Y entonces empezarlo a incorporar. Quizás tenga que enfocarse a la planeación estratégica, a la planeación organizacional o a muchas otras cosas que a lo mejor ahorita en el puesto que tiene no las está desarrollando. Y es muy importante el feedback porque lo comentábamos en programas pasados, en podcasts pasados, si no se tiene esta comunicación con el equipo de explicarle a los colaboradores, esto estás haciendo muy bien y te felicito por ello, pero también en esto tienes que mejorar. No va a funcionar de nada que se quiera trabajar en base a competencias.
Y es muy cierto, mira, por ejemplo, ahí en el feedback, en la retroalimentación que se haga al personal, he visto casos en que líderes le dicen al colaborador, tú lo estás haciendo bien, excelente, síguele, síguele así. Y le ponen una calificación buena. ¿Pero qué significa eso? O sea, eso es demasiado amplio. Yo quiero que me digas qué específicamente estoy haciendo bien. Es decir, mira, eres un buen líder o estás teniendo una comunicación buena con el equipo, sabes negociar, hay un buen ambiente en tu área porque haces estas acciones, estas conductas. Cuando tú le dices a la persona específicamente lo que está haciendo bien, estás reforzando para que lo siga haciendo. Pero si eres muy ambiguo al decirle, échale ganas, vas bien, no estás contribuyendo a que la persona sepa específicamente que está haciendo bien y que va a mejorar todavía de una forma extraordinaria. Y lo mismo pasa en las deficiencias. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una deficiencia y le dice, échale ganas, qué es eso, tus resultados se ven mal? Quiero que tengas un resultado diferente para el siguiente año. Ok, jefe, gracias. ¿Qué le estoy diciendo? En cambio, cuando le dices, mira, aquí es claramente que eres alguien que no le gusta el cambio. Cuando queremos hacer cambios siempre estás en contra. ¿Qué tienes que enfocarte? Enfocarte a tener una disposición hacia el cambio. Hay que ser muy específicos en lo que hacen bien para que lo sigan haciendo y en lo que hay áreas de oportunidad para que específicamente trabajen en ello. Hay otra cosa que también en las competencias se hace, que es desglosar la competencia en conductas. En conductas se le conoce como conductas observables, cosas que tú observas y son algo que se mide, porque lo hace o no lo hace, no solamente la suposición. Como por ejemplo, hay quien pues evalúa, ¿es un buen líder? Sí, es un buen líder. A ver, no es que no es preguntar así, es muestra la conducta tal como, por ejemplo, delega constantemente a sus colaboradores en relación a la capacidad que cada uno tiene. Esa es una conducta clara. Comunica abierta y claramente cuando se enfrentan a una dificultad dentro de la pues empresa. Esa es una conducta clara. Entonces, cuando tú pones conductas específicas, es más fácil que se logre el resultado y el cambio. Pues sí, el ser específico en qué es lo que debe de hacer, la retroalimentación es fundamental. Pues bueno, creo que con esto abarcamos todo el tema. Recordemos entonces especificar qué competencias se requieren para los puestos, medir estas competencias, desarrollar a las personas en este plan de carrera. Van a ser puntos específicos para que el Departamento de Recursos Humanos trabaje enfocado en las competencias. Es correcto, y este tema es demasiado amplio, o sea, la verdad es que estamos solamente viendo en la parte superficial lo que se tiene que hacer, pero realmente este tema tiene muchísimo de fondo, porque es toda una metodología, entonces aquí únicamente dimos las bases genéricas. Si cada uno quiere aprender a hacerlo, ¿verdad? Hay formas como lo pueden hacer. También el desempeño se puede llegar a medir mediante competencias, ya se dijo, ¿verdad? También nosotros tenemos un software que lo mide muy bien de Plusoria. Plusoria. Este software ayuda mucho a la medición para que de una manera constante le puedas estar diciendo a la persona en relación a sus competencias lo que está haciendo bien y lo que tiene que hacer cambios. Gracias. Los invitamos a que utilicen Plusoria, el sistema que tiene Psicosmart. Pueden ver la información aquí en la descripción del video. También hablamos de Smart 360 para la evaluación semestral o anual de las competencias. También dejaremos la información aquí abajo. Y Human Learning, tanto para capacitar a los colaboradores que salieron deficientes en alguna competencia o para los encargados de proceso, también para que sepan cómo implementar esto. Estas 3 herramientas las dejaremos por aquí abajito en la descripción para que puedan obtener más información. ¿Algo extra que quieras agregar, Jorge? Bueno, como hemos dicho ya anteriormente, el cambio es un reto, no es algo fácil, pero si ponemos buenas bases para el cambio, si nos ponemos a estudiar, a desarrollar la competencia para administrar por competencias, el cambio va a ser mucho más fácil. Pero yo siempre digo que si no hay un buen líder para los cambios, es difícil que los cambios se hagan. Entonces, invitamos al auditorio a que analicen cuáles son las competencias que me faltan a mí para ser un buen líder y para implementar estas metodologías.
Y entonces una vez que me doy cuenta de lo que yo tengo que hacer, pues empezar con un cambio. Si ustedes tienen la actitud, el conocimiento y la habilidad, pueden irla desarrollando con el tiempo. Así es de que véanlo como un reto y vamos a seguirnos esforzando por darles información que les sea útil para que hagan cambios. Te agradecemos, Jorge, por habernos acompañado en este podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir viendo contenido como este. También coméntenos cuál es el tema que les gustaría que tratemos en otro podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.